Sexto episodio de Fútbol Argento, amigos y amigas, sean bienvenidos a este podcast en el cual nos dedicamos a hablar de toda la actualidad del mundo del fútbol. Como ya saben, nos enfocamos principalmente en el fútbol argentino, pero damos un pantallazo que abarque todo el mundo del fútbol, ya sea el fútbol europeo, sudamericano, y en esta instancia del año tenemos un montón de contenido y un montón de cosas para hablar porque estamos en una instancia de definición de todas las ligas, de todos los campeonatos. Por ende tenemos un montón de cosas para hablar y para charlar acá en este espacio. Así que sin más preámbulo vamos a comenzar. Como ya sabrán, se disputaron los cuartos de final de la Copa de la Liga Profesional del Fútbol Argentino. En el episodio anterior habíamos hecho una predicción de lo que creíamos que a priori podía suceder, teniendo en cuenta cómo venían los equipos, los antecedentes, pero como saben, esto es fútbol y podía suceder cualquier cosa. De hecho, los 4 partidos fueron a definición desde el punto del penal. Esto quiere decir que la paridad prevaleció en los 4 partidos. Recordemos que el fútbol argentino es la liga más pareja, más competitiva, donde quizás no siempre se juega bien, pero también donde hay destellos de un fútbol de alto vuelo. Pero bueno, vamos al primer partido que se disputó el día sábado. Independiente visitaba a Estudiantes, que había quedado segundo de la zona A, frente a Independiente, que había quedado tercero. ¿Qué sucedió en este partido en la cancha de Estudiantes? Independiente, el equipo de Avellaneda, le dio un triunfo a su técnico, a Julio Falcioni, que creo que nos emocionó a todos con esas imágenes al final del partido y bueno, todo lo que le venía sucediendo, lo que le sucedió, mejor dicho, con la muerte de su esposa. Y yo creo que Independiente lo respaldó y le dio una alegría dentro del terreno de juego. Si bien, yendo directamente a lo futbolístico, no fue un gran partido. De hecho fue un partido muy parejo, trabado, donde no hubo muchas situaciones de gol y por eso terminó 0-0 y terminó yendo a definiciones desde el punto del penal. Sin embargo, ¿qué podemos rescatar del partido? Además de que fue muy parejo, Independiente nuevamente se vio desfavorecido por un mal arbitraje, que si bien el arbitraje fue malo para ambas partes, nuevamente Independiente terminó pagando el precio más caro, ya que se quedó con un jugador menos. Recordemos que Independiente ya había sufrido malos arbitrajes, por ejemplo en el clásico de Avellaneda, pero se supo anteponer nuevamente a esta desventaja futbolística que le significó jugar gran parte del segundo tiempo con un jugador menos. Esto no fue complicación, ya que el equipo pincha rata no pudo ponerse en ventaja e Independiente lo llevó a tiros desde el punto del penal, donde esta diferencia numérica pasa a un segundo plano y la única ventaja que posee Estudiantes es tener un pateador más a disposición, cosa que no parecía ser de mucha importancia, y más teniendo en cuenta el arquero que tiene Independiente, Sebastián Sosa, que a lo largo de toda su carrera demostró lo bueno que es para las tandas de penales, no solo desde la técnica y la intuición, sino que psicológicamente siempre se lo ve seguro, firme, y eso seguramente le juega en contra a los pateadores, que a la hora de ejecutarle un penal a Sebastián Sosa probablemente en la cabeza le juegue una pasada eso de saber lo experimentado que es el arquero uruguayo y que probablemente tenga la intuición de hacia dónde va a ir tu disparo. Finalmente esto fue así. El arquero oriental terminó siendo la figura de la tanda de penales, terminó dándole la clasificación a Independiente y la alegría a su director técnico, y con esto terminó asegurando su participación en la semifinal de la Copa de la Liga Profesional y dejando afuera a un Estudiantes que a lo largo de todo el torneo nunca mostró un gran vuelo futbolístico, pero que consiguió buenos resultados, aprovechó los partidos que tenía que ganar, los ganó y se metió entre los 8 primeros, pero a la hora del mano a mano, si bien ninguno de los dos equipos se pudo sacar una diferencia, como ocurrió en los 4 partidos de cuartos de final, en la tanda de penales ganó el que estuvo más fuerte desde lo psicológico, el que mejor pateó también. Quizás hay un factor de azar y de suerte, puede ser, pero tiene un gran arquero. Si bien Andújar es un gran arquero en Estudiantes también, yo creo que en la tanda de penales, si había que elegir un favorito, yo me hubiese decantado por Independiente, ya que la experiencia de Sebastián Sosa juega. Pero si los pateadores de Independiente no hubiesen convertido sus respectivos penales, de nada servía la actuación del arquero. Por ende, es un conjunto de cosas que hicieron que el equipo de Avellaneda se meta
en las semifinales. Y ese mismo sábado, pero por la noche, se conoció el segundo integrante de la semifinal. Independiente, seguro después de haber ganado su partido, quedó expectante viendo cuál era el rival que le iba a tocar, teniendo en cuenta que se enfrentaba Colón frente a Talleres en Santa Fe. Colón, que fue el líder de la zona A, se enfrentaba a Talleres, que había clasificado cuarto en la zona B, y al menos desde los papeles, y de hecho lo dijimos en el podcast, Colón era el favorito, podríamos decir. Terminó pasando el equipo sabalero a semifinales y será el rival de Independiente, pero esto no quiere decir que Colón haya sido superior. De hecho, si bien empezó ganando, Talleres mereció más todo el partido, fue el que manejó los hilos del encuentro, el que mereció, quizás, hablando desde el merecimiento, viste que en el fútbol el merecimiento es un paradigma que hay que tener en cuenta, si bien todos sabemos que al fin y al cabo, si generaste más situaciones, si tuviste más posesión, si defendiste mejor, son todas cosas que pasan en un segundo plano si en el marcador quedaste por debajo de tu rival. Y en un partido de eliminación directa, por más que hayas jugado mejor, si no lograste sacarle diferencia a tu rival y tu rival logró llevarlo a tiros desde el punto del penal, nuevamente ingresó esta cuestión de los penales, de quién está mejor psicológicamente, de quién tiene un mejor arquero. Y en este caso, ambos arqueros son arqueros experimentados y que uno pensaría que te dan cierta seguridad a la hora de una definición por penales. De hecho, yo creo que uno, al escuchar el nombre de Marcos Díaz, suponía que en la tanda de penales Talleres podía llegar a ganar, cosa que no sucedió. El equipo sabalero terminó clasificando a pesar de no merecerlo. Ya sabemos que de poco sirve los merecimientos si no lo puedes plasmar en el resultado. Talleres lo empató, jugó mejor, generó situaciones, terminó transformando en figura a Burián, y a la hora de la definición por penales también el arquero de Colón hizo su tarea y terminó dándole la clasificación al equipo sabalero, que se metió en las semifinales y va a enfrentar a Independiente, y dejó afuera a Talleres, que de todas formas tuvo un buen campeonato, fue encontrando el equipo, fue supliendo esas ausencias que tenía, teniendo en cuenta la temporada pasada, donde en la Copa Maradona quizás Talleres había sido de los mejores equipos. No fue tan regular en este torneo, pero de todas formas se metió entre los 8 primeros y dejó una buena impresión a pesar de haber quedado eliminado. Por el otro lado de la llave, el domingo, el día del Superclásico, antes de las 5:30, por el mediodía se enfrentaron Racing y Vélez. Aquí sucedió algo parecido a lo que comentábamos en el partido anterior. Si uno pensaba desde la lógica, Vélez no solo que fue el puntero de la zona B, sino que fue el puntero a la hora de hablar de puntos en general. De los 26 equipos que disputaron esta Copa de la Liga Profesional, fue el que más puntos obtuvo juntando ambas zonas. Por ende, uno suponía que a Racing, que encima venía de un transcurso irregular, de hecho continúa siendo un equipo irregular desde lo futbolístico al menos, porque los resultados lo fueron acomodando, le fueron solucionando ciertas dudas, tanto a los jugadores, a los periodistas, al cuerpo técnico. Racing nuevamente logró ganar, clasificó a las semifinales en un partido que fue, al igual que los 4 de cuartos de final, muy parejo, no se lograron sacar diferencias y terminaron yendo a los penales. Sobre el final del partido, Racing se quedó con un hombre menos, pero de poco sirvió ya que quedaba poco tiempo y Vélez nunca pudo sacar provecho de eso, y el partido se terminó yendo a los penales, donde nuevamente Arias es un arquerazo, todos lo sabemos, y terminó haciendo su tarea para que Racing pase a las semifinales y deje afuera al equipo Fortín, que yo creo que poco para reprocharse tiene, además de que está con la cabeza puesta en una doble competencia, y nos dejó grandes partidos y nos demostró grandes apellidos. Yo creo que Thiago Almada está en pleno crecimiento, Orellano es un gran descubrimiento y es de las mayores promesas del fútbol argentino, y Vélez a lo largo de toda esta temporada, tanto en su participación sudamericana como en el torneo local, demostró que es de los mejores equipos y que tiene un gran futuro. Por ende, yo creo que esta eliminación obviamente le va a doler más si no logra pasar octavos de final de la Copa Libertadores, pero el hincha Fortín se debe quedar tranquilo de que hay material, de que se están haciendo las cosas bien, y tarde o temprano va a terminar generando sus frutos y dando resultados. Y una vez con Racing ya metido en semifinales, nos debemos ir hacia el plato fuerte de la fecha, el Superclásico
River-Boca, Boca-River en este caso, ya que se disputó en la Bombonera. Boca quedó segundo de su grupo, mientras que River quedó en tercera posición, por ende la localía es para el equipo de la Casa Amarilla. Y River llegó completamente diezmado. Supongo que para este punto todos sabemos lo que sucedió. Todos sabemos que River tuvo un brote de COVID que dispuso de muy pocos jugadores. Para el partido frente a Boca tuvo 15 bajas, entre ellas los 4 primeros arqueros. Por ende tuvo que debutar Leo Díaz, que no solo que es el arquero de la cuarta división, sino que ni siquiera había llegado a debutar en reserva. Por ende su debut fue como titular en la Bombonera en un superclásico. Y no solo que tuvo su debut, sino que tuvo un buen desempeño. Fue la figura del partido, lo terminó haciendo la figura el desarrollo del partido, ya que Boca tenía un poco la obligación de salir a ganar por las condiciones impuestas, además de la historia reciente de los clásicos, de las eliminaciones directas donde River tenía cierta paternidad, si hablamos desde el folclore futbolístico, pero River en los últimos antecedentes venía eliminando a Boca, y Boca, además de esto, tenía enfrente a un River con muchos nombres que no son titulares habitualmente. Si bien el único chico o pibe de la reserva que fue desde la partida fue Leo Díaz, el resto de jugadores del once titular, algunos eran de la reserva de River pero ya afianzados en primera, y otros eran jugadores que suelen ser entre titulares o suplentes. Claramente no era el equipo que Gallardo ideó a la hora de afrontar un superclásico, pero esto no se notó. O sea, se notó que River no fue el River que suele ser, pero Boca no lo pasó por encima. El primer tiempo terminó generándole situaciones y yéndose al descanso en ventaja. Si bien la falta de Tevez, que no es sancionada, claramente importó un montón, porque si se cobraba esa falta de Carlitos Tevez sobre Maidana, el partido quizás hubiese tomado otro rumbo y hasta quizás River lo hubiese ganado a Boca sin ir a los penales. Esto no sucedió, fueron a los penales, Boca se impuso. Pero además de todo esto y todos los análisis que puede hacer cualquier persona, yo creo que lo importante es destacar a Marcelo Gallardo, no por enaltecerlo, porque yo creo que quizás todos los que miramos el fútbol argentino sabemos que en esta situación de COVID, River no fue el primer equipo que perdió gran parte del plantel por brote de COVID. Era algo que ya le había sucedido a Banfield, por ejemplo, y no se generó este revuelo. Si bien obviamente Banfield no requirió de un arquero que ni siquiera había debutado en reserva, pero sí requirió de un arquero sin experiencia en primera. De hecho lo recuerdo porque el partido fue frente a Rosario Central, mi equipo, por ende me acuerdo bien de eso. Y podemos hacer cierta comparativa, ya que a Central, si bien terminó ganando ese partido dentro de los 90 minutos, porque era un partido dentro de la Copa de la Liga Profesional, donde todavía no había eliminaciones directas, Central nunca pudo demostrar la diferencia de jerarquía y de experiencia, mejor dicho, de los jugadores. Boca tampoco pudo hacer esto y la figura de Leo Díaz terminó afianzando, ya que Boca tuvo situaciones, pero el arquero terminó manteniendo esta diferencia de un solo gol, que luego River sabe a lo que juega, no importan los apellidos, no importan los nombres propios, mantiene una idea, una esencia, una actitud. River cree que es capaz de algo y va y lo logra. Cree que es capaz de hacerle partido a Boca de visitante con un equipo totalmente diezmado, va y lo logra. Por eso yo creo que el hincha de River está muy orgulloso, Marcelo Gallardo está muy orgulloso. No se terminó dando el resultado que esperaban seguramente, pero le sirve de aprendizaje. Le sirve al arquero de River, Leo Díaz, para que todo el mundo lo conozca, para dar saber. Yo creo que el pibe aprovechó la oportunidad y River quedó afuera de la Copa de la Liga Profesional. Racing va a enfrentar a Boca por las semis en San Juan, pero tienen que estar más que orgulloso. Y bueno, también obviamente a la hora de analizar esto es imposible dejar de lado el contexto que sufrió el equipo millonario y que sufre, porque a la hora que estoy grabando esto todavía no se disputó el partido que River tiene que jugar por Copa Libertadores, en donde no solo que dispone de 11 jugadores, sino que no se le habilitó un arquero, ya que los que estaban incluidos dentro de la lista de buena fe, donde el equipo millonario, inentendiblemente, o supongo que nunca pensó que podía suceder lo que podía suceder, no decidió inscribir 50 jugadores como le daba la posibilidad a Conmebol, sino que prefirió incluir 32, 33, no recuerdo el número exactamente, pero ahora con el diario del lunes es una decisión que parece errónea, porque en esta situación
necesitará poner un jugador de campo como arquero. Por ende, yo creo que está bien que se respete que si te dimos la posibilidad de inscribir jugadores y no lo hiciste y te quedaste sin arqueros por la situación que es igual para todos, todos estamos en pandemia, todos los equipos están en igualdad de condiciones, habrá un brote en un mes para un equipo, en otro mes para otro equipo, al fin y al cabo es una cuestión que excede a todos y yo creo que River subestimó esto y ahora está pagando las consecuencias. Veremos qué sucede cuando ustedes estén escuchando esto. Ya sabrán, quizás River ganó, hizo una hazaña, ganó un partido con un jugador de campo en el arco y termina asegurándose la clasificación. Y de perder queda bastante complicado, también teniendo en cuenta por el resultado de Fluminense, que perdió frente a Junior. Entonces ahora Junior y River quedaron empatados. Cuando estén escuchando esto va a quedar desactualizada esta información. Pero para cerrar, yo creo que el hincha de River debe estar orgulloso, debe hacer la crítica al que haya tomado la decisión, no sé si fue Gallardo, fue todo el cuerpo técnico, de no incluir a 50 jugadores en la lista de buena fe, pero que debe entender que Gallardo está haciendo un gran trabajo y se notó de que no solo los titulares son capaces de jugar muy bien, sino que los suplentes, los pibes que en reserva en cuarta división se está inculcando la misma idea, la misma esencia y filosofía futbolística de Marcelo Gallardo y que el camino y el futuro de River de los próximos años va a continuar siendo positivo por lo bien que se están haciendo las cosas. Por último, en el marco del fútbol argentino, antes de hacer un pantallazo por lo que fue el fin de semana en el fútbol europeo, tenemos que irnos a la Copa Argentina, donde Newell's jugaba frente a Sarmiento de Junín. Newell's, que si bien no quedó del todo afuera de la Copa Sudamericana, nuevamente hasta el momento que estoy grabando esto, cuando lo estén escuchando probablemente ya se sabrá qué ha sucedido, no solo con el partido de Newell's, sino con el otro partido que condiciona el futuro del equipo leproso en la Copa Sudamericana. La única competencia que lo tenía Newell's con posibilidades y con vida era la Copa Argentina. Newell's mostró lo que venía mostrando, no desde el planteo, ya que Burgos puso un equipo más ofensivo, se podría decir, ya que pasó de tener una sola referencia de ataque o quizás ninguna, ya que cuando lo hacía Maxi Rodríguez, si bien es un delantero, no es una referencia de área, como si lo son Nacho Escoco y Churri Cristaldo. Yo creo que desde los nombres es una dupla de ataque que a todo equipo le gustaría tener en su once titular. Y no solo quiso esto, sino que incluyó a Formica también, Pablo Pérez, que suele ser parte de la creación futbolística. Por ende, al menos desde los nombres y desde los papeles podía esperarse un cambio a la hora del desarrollo. Esto no solo no sucedió, sino que el único jugador que venía haciendo las cosas medianamente bien, que era Cristian Lema, tuvo un partido para el olvido y terminó sufriendo el equipo leproso el partido frente a Sarmiento de Junín, que jugó con otra actitud, un equipo muy dinámico, que aprovechó los errores, que desnudó las falencias del equipo rojinegro y terminó clasificando a la siguiente instancia de la competencia argentina, dejando así afuera a Newell's de casi todo, dejando así en jaque al Mono Burgos, que a un poco más de 2 meses de su llegada a Rosario parece que ya le quedan los días contados y que tarde o temprano va a terminar dejando el puesto. Un Mono Burgos que nunca pudo lograr imponer su esencia futbolística o su idea, que al menos uno pensaba que iba a estar asociada a la del Cholo Simeone. Quizás es lo que intentó, Newell's no lo logró llevar a cabo, quizás el Mono no supo transmitírselo a los jugadores. El equipo rojinegro quedó absolutamente afuera de casi todas las competencias, o quizás cuando estén escuchando esto, afuera de todas las competencias, y necesitará un cambio institucional, un cambio de cuerpo técnico y un cambio de nombres para que en el futuro esto no sea peor. Y ahora sí nos tenemos que ir a Europa, como dije al principio del capítulo. Estamos en una instancia de definiciones constantes y en este marco era la final de la FA Cup, la competencia más antigua de la historia del fútbol, que enfrentaba al Leicester City frente al Chelsea, que en la antesala de la final de la Champions tenían la posibilidad de levantar un título, cosa que no terminó sucediendo, ya que el Leicester terminó ganando 1-0 con un golazo de Tielemans, un zapatazo que terminó imponiendo la diferencia en un partido que fue chato, como desgraciadamente vienen siendo todos los partidos post-pandémicos de la Premier, si bien obviamente hay sus excepciones, si bien sigue siendo la liga más competitiva, la más dinámica, la más física. Se empezó a ver un factor común en todos los partidos de la Premier League que quizás los vuelven monótonos,
Ambos equipos se conocen un montón, no solo Leicester-Chelsea, sino todos los equipos se conocen un montón y parece poco probable que haya una superioridad muy marcada en un partido. Obviamente esto no sucedió, el Leicester lo terminó ganando por un zapatazo, el Chelsea no lo terminó empatando por un offside tecnológico en esta disyuntiva de si el hombro, si cuenta, si no, si es un píxel. Son cosas que a veces cuestan entender y que supongo que nos deberemos ir acostumbrando, ya que el futuro del fútbol parece ir para ese lado, nos guste o no nos guste. No queda otra, hay que aceptarlo, hay cosas para corregir con el uso del VAR. La realidad es que Leicester ganó, a todos yo creo que nos pone contentos porque es un equipo al que le aprendimos a agarrar muchísimo cariño luego de lo que sucedió en aquella Premier League del 2016, y por Jamie Vardy, que bueno, no lo habíamos nombrado creo hasta ahora en este podcast, pero es un ejemplo de superación, de optimismo, de perseverancia, así que nada más que ponernos contentos, que felicitarlos, y vamos a ver qué hace el Chelsea, que viene planteando bien los partidos, que los viene llevando bien a cabo, con la idea de Tuchel que está bien marcada. Veremos qué le sucederá en la final de la Champions, que ya cada vez falta menos. En el próximo episodio le vamos a dedicar gran parte a la previa de la Champions, porque está a la vuelta de la esquina, como dicen en España. Y ya que nos vamos a España, tenemos que hablar de la definición. El día sábado se jugaron todos los partidos de la fecha de la Liga Santander en simultáneo en esta definición, tanto de la zona alta de la tabla como de la zona baja. Completamente apasionante la Liga Santander este año, quizás no porque todos los equipos sean muy buenos, sino porque se emparejó, que el Barcelona y el Real Madrid dejaron de ser los equipos tan fuertes y sólidos que venían siendo, y eso hizo que equipos como el Sevilla, como el Atlético Madrid se terminaran metiendo nuevamente. Siempre están ahí en la tercera o cuarta posición, en este campeonato tomaron mayor protagonismo. El Barcelona y el Real Madrid perdieron muchos puntos por el camino. De esto vamos a hablar. El Barcelona necesitaba ganar sí o sí, a pesar de que ya no dependía de sí mismo. Necesitaba ganar para, aunque sea esperar, ver qué sucedía en las demás canchas. No solo que no ganó, sino que perdió el Celta, el Chacho Coudet, a quien al menos yo en lo personal le tengo mucho cariño y respeto, y yo creo que es un técnico que va demostrando de lo que está hecho. Ya lo demostró en el fútbol argentino con Central, con Racing, también lo hizo en Brasil, donde quizás no le fue excelente, pero en el Celta lo está demostrando. Tomó el equipo cuando estaba en puestos de descenso y ahora quedó en la octava posición, a un pie de competencias europeas, si bien ya numéricamente no puede clasificar, pero demostró lo que venía haciendo ante un débil Barcelona, que nuevamente volvió a mostrar este síndrome del cual hablamos en el capítulo anterior, de que empieza ganando, pero en los segundos tiempos se viene abajo. No sé si físicamente, si mentalmente, si se pone en ventaja gracias a las apariciones de los jugadores de élite que tiene y que luego no son justificados en el desarrollo, y por eso los partidos de 90 minutos se le terminan dando vuelta. Luego ya sobre el final del partido, con la expulsión, con quizás se iban enterando de los resultados de las otras canchas y la desesperación, el Celta terminó dándoselo vuelta y dejando así sin oportunidades de liga al Barcelona, que también quedó fuera de la Champions. Por ende, al menos cosechó un título, la Copa del Rey, en esta temporada, cosa que en la temporada anterior no había podido alzar ninguna copa. Pero yo creo que el Barça, lo hablamos un montón en este podcast, requiere un cambio institucional si pretende retener a Messi, si pretende aprovechar a Messi de retenerlo en sus últimos años de carrera y rodearlo bien de un buen técnico, de buenos compañeros para sacarle el jugo y para que el astro argentino termine su carrera como todos deseamos, que sea ganando todo lo que se proponga. Pero ¿qué pasó en las otras canchas en el fútbol español? El Atlético de Madrid parecía desaprovechar esta oportunidad y dejarle la liga servida al Real Madrid, que hizo su tarea, ganó en la cancha del Athletic Bilbao, una cancha muy difícil. El Real Madrid ganó el partido y quedó a la espera, y hasta el momento final del partido, en los últimos minutos, parecía que el Osasuna le iba a ganar al Atlético de Madrid, lo iba a complicar y el equipo merengue se iba a encaminar a ganar la liga. Si bien con lo que sucedió después continúa teniendo posibilidades, el Atlético de Madrid de perder parecía desaprovechar la verdadera oportunidad de alzarse nuevamente con un título de liga. Esto no terminó sucediendo, terminó dando vuelta el partido, en una verdadera demostración de carácter, de actitud, terminó empatándolo, irónicamente con un gol de Lucho Suárez. Al Barcelona hoy le falta peso ofensivo, no solo que se desprendió de Luis Suárez, que le podía otorgar este peso ofensivo al equipo, sino que reforzó a un rival directo como es el Atlético Madrid.
estas decisiones institucionales de las que hablamos que el Barcelona tiene que corregir si pretende continuar siendo un equipo competitivo, y que Messi decida continuar en el Barcelona a pesar de la comodidad que tenga en la ciudad, viviendo con su familia. Si el equipo verdaderamente no está en condiciones de competir realmente, dudo que el jugador rosarino quiera quedarse allí. Esta decisión de vender a Luis Suárez y encima un rival directo le está pagando caro, y el Atlético de Madrid dio vuelta el partido con un gol de Lucho sobre el final y terminó quedando un paso del campeonato de la Liga Española. Pero sabemos lo parejo que fue esta temporada, que es esta liga, al menos en esta ocasión. Por ende no sabemos qué puede suceder, y quizás el Atlético pierde, el Real gana y se termina coronando Zidane, que ya anunció que no va a continuar siendo director técnico del equipo merengue, pero qué mejor sería para él que despedirse con un título de liga. Veremos, no depende de ellos, depende de que el Atlético de Madrid haga la tarea si quiere salir campeón. En el próximo episodio de Fútbol Argento lo charlaremos y analizaremos. Y hasta acá llegamos en este episodio de hoy, donde teníamos un montón de cosas para analizar. Espero que les haya gustado, les agradezco como hago siempre por escucharlo, por compartirlo, por el apoyo, y nos encontramos en la próxima semana de esto que se llama Fútbol Argento.